Como prometimos, estamos junto a Claudia Ormachea, que es diputada nacional, vicepresidenta de la Comisión de Trabajo en el Congreso Nacional, una compañera que viene del movimiento sindical, del movimiento obrero. Gracias, diputada, gracias, Claudia, por hablar con los medios populares. No, por favor, me siento muy feliz de poder compartir con ustedes sobre todo temas que hacen a la cuestión de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, muy amable. Y a propósito, ya le realizo entonces la primera pregunta a Claudia. Eh, lo que queremos saber en medio de esta vorágine, ¿no? ¿Qué significa las presidenciales? ¿Qué significa el balotaje? ¿Qué significa un candidato que es por lo menos un outsider, incluso que es un poco borde en las últimas manifestaciones que hemos visto? Queremos saber cuál es en qué instancia parlamentaria están los proyectos de reducción de la jornada laboral. Sabemos que no hubo uno solo, sino que hubo una cantidad interesante, creo que son 7 o 5 o 7 proyectos. ¿En qué instancia de lo que es la elaboración parlamentaria están hoy en día esos proyectos, diputada? Bien, sí es cierto que hubo la presentación de 7 proyectos. La realidad es que los proyectos en sí eh, tienen algunas diferencias, pero no diferencias insalvables en general. Se logró armar un modelo de dictamen, y se hicieron las 2 primeras reuniones informativas con los distintos sectores del trabajo: empresarios, pyme, academia, representantes de los trabajadores. Fueron 2 las reuniones. Después, como vos bien decís, fue el tiempo de las elecciones y la preparación ahora para el balotaje. No tenemos fecha para una nueva reunión, no creo que vaya a pasar mucho, y bueno, creo que había posibilidades de dictaminar y llevar el proyecto al recinto. Diputada, en su experiencia y en su expertise como dirigente sindical y también como, en este caso, en un rol político, ¿cuál es la evaluación política que usted realiza respecto de alguno de los proyectos? Si creemos que sí, pero si va a haber, si va a haber voluntad política de lo que sería un futuro gobierno de Sergio Massa de avanzar en alguno de esos proyectos y convertirlo en ley. Mirá, viniendo de Sergio, la realidad es que él impulsó, motivó el debate y llevar a informativas el tema de la reducción de la jornada laboral. Y en distintos sectores, como fue la izquierda, como fue el bloque nuestro, que tuvo varios proyectos presentados. Incluso de la izquierda había predisposición para debatir y avanzar en un dictamen en conjunto. En- Nosotros sabemos cuál es la mirada de Juntos por el Cambio, y desde ese lugar de la mirada de Juntos por el Cambio, todo lo que sea ampliación de derechos para trabajadores y trabajadoras no es algo que ellos apoyen o impulsen. Sobre todo, por ejemplo, el punto donde nosotros marcábamos claramente que era reducción de la jornada laboral, pero sin reducir el salario del trabajador. Claro. Y esto está claramente argumentado. Los trabajadores y las trabajadoras han perdido, no solo en el gobierno de Macri, y esto también hay que decirlo, sino también durante el gobierno nuestro, han perdido el poder adquisitivo. De alguna manera, este proyecto que refiere a la reducción de la jornada, implica darle otro valor hora. Quiere decir que estamos recuperando parte del poder adquisitivo de los trabajadores, sin seguir pensando en lo que significa para la vida de un trabajador y una trabajadora tener más tiempo para formarse, para su familia, para las relaciones sociales, para cuidar a sus hijos. Todos los proyectos que se han tratado este último tiempo, hay otros
Ah, que van por otra línea. le Pero agrego, tanto el de... diputada, para Sí, vivir, ¿no? Porque es como que ese tiempo tiene que estar ocupado en algo, si no, pareciera que estamos, el trabajador, la trabajadora está cometiendo algún error o algún exceso y es simplemente para vivir, digo, es tiempo que después lo puede emplear en lo que quiera, digo, ¿no? mira, en la primera informativa la UIA mandó un representante. Y este representante planteaba, sí, abiertamente, que para qué ¿Para qué, queríamos no? ese tiempo. ¿Qué van a hacer? Si en Decía, ¿no? realidad el trabajo era felicidad, ¿por Sí, qué había que buscar horas? Y bueno, la respuesta de muchos de los presentes fue la que vos estás diciendo, para sí, vivir. para vivir. Porque, claro, porque los trabajadores y las trabajadoras también tenemos deseos, tenemos sueños, tenemos familia, queremos conocer, queremos vivir. Exactamente. Diputada, le aprovecho y por un momento ha sido claro, si le entiendo bien, por supuesto, ¿no? Una vez superada la coyuntura electoral y presidencial, si le entendí bien, habría un dictamen en conjunto con algún proyecto en común entre lo que propuso los diputados y las diputadas del Frente de Todos, en este caso, y la izquierda, ya no habría esos dos proyectos, avanzarían como uno solo, y bueno, después veríamos cuál es el siguiente trabajo, ¿no? De alianzas y de consensos para que eso pueda llegar al recinto, ¿no? Sí, en realidad, ante la presentación se armó un dictamen donde trabajaron los asesores. Hubo dos informativas, se iba a buscar que hubiera alguna o algunas informativas más para escuchar otros sectores, sobre todo porque en algunos sectores pidieron gradualidad, era una cuestión que todos los que habíamos presentado, o la mayoría podría decir que los que habíamos presentado proyectos entendíamos lo de la gradualidad, Ujú. entendíamos incluso el tamaño de la empresa, el cual tuviera que adaptar esta modificación y estos cambios. Lo que también estaba muy claro que todos los ejemplos, todas las pruebas pilotos que se han hecho en el mundo, en los diferentes países desarrollados y no tan desarrollados, los resultados fueron buenos, no solo para los trabajadores y las trabajadoras, también lo fueron para las empresas. Por lo cual, nosotros estamos convencidos, más allá de que sí es cierto, estamos dentro de una coyuntura electoral con un proyecto de país que piensa en la protección de trabajadores y trabajadoras y ampliación de derechos, y otro sector que no piensa en nada de eso, piensa en el individualismo, piensa en el sálvese quien pueda, y sobre todo en la reducción de derechos de trabajadores y trabajadoras. En ese marco no tenemos la fecha ahora de cuándo va a ser la próxima informativa para poder avanzar en un dictamen común. Pero Bien, en eso estamos trabajando. bien, clarísimo, clarísimo, y está claro que, bueno, que hay que atravesar, hay que cruzar el Rubicón, ¿no? De estas elecciones Exacto. para avanzar en algo tan importante. La quiero aprovechar ya que estamos, bueno, no, es algo que rodea, ¿no? Que es atmósfera de todo lo que se habla en este momento, el balotaje. Y quiero preguntarle, diputada, a usted en su condición de mujer, de sindicalista, ahora de diputada nacional, ¿cuánto cree que influyó el voto de la mujer para que Milei pierda estas primarias y se enfrente a un balotaje bastante complicado en términos de la suma, de hacer contar los votos y de darse cuenta que realmente su espacio está complicado para ganar, ¿no? ¿Cree que las mujeres es un electorado que él subestimó, que maltrató como casi todo el mundo y que han sido protagonistas de este primer triunfo de Sergio Massa? Ya, yo creo que, por empezar, voy a decir que las mujeres han sido protagonistas de muchas reformas y de mucha búsqueda de derechos que no se tenían y que se pudieron lograr gracias al trabajo, gracias a la lucha de las mujeres en los distintos sectores de la sociedad. Y por supuesto que en este caso también ha influido en los resultados, porque
el antifeminismo de Milei, la última intervención de la diputada, no solo diciendo una barbaridad que nos retrocede años, sino con el lenguaje Sí, que sí. lo hace. Incluso, Claudia, diría Menospreciar que ni siquiera una postura política frente que la tienen, en contra del feminismo, sino directamente misoginia, ¿no? Odio a la mujer por mujer. totalmente. Totalmente. Y sobre todo a cosas que han llevado mucha lucha. Vos pensás que aún hoy, después de tanto tiempo, las mujeres en la calle, las mujeres en los barrios, las mujeres haciendo frente a la pandemia, haciendo frente a la crisis del 2001, así mismo hoy estamos discutiendo el tema licencias, el tema cuidados, porque el cuidado no remunerado, no reconocido, en más de un 90% está en manos de las mujeres. Los comedores, las Sí. guarderías de barrios, Todas de los tareas feminizadas, territorios, ¿no? exactamente, y mal pagas o no reconocidas O no directamente. remuneradas, sí, sí, los comedores no tienen Claro, duda, sí. entonces a mí me parece que, bueno, a mí no me llama la atención las palabras de Milei o de quienes lo acompañan. Él ha sido claro en lo que piensa y no lo oculta y lo dice ahora. Está retrocediendo, ahora parece haber entrado en una contradicción absoluta, como que no dijo nada. No le dijo a Patricia Bullrich nada, no dijo que iba a sacarles derechos a los trabajadores. Todo lo que había afirmado, ahora parece que directamente él no lo hubiese dicho. Una gran contradicción y además una falta de responsabilidad total de alguien que pretende ser quien conduzca los destinos de nuestro país. Pero sí, te vuelvo a decir, lo que me preguntaste con respecto a las mujeres, sí creo que han tenido una clara incidencia en los resultados de las elecciones. Sí, yo lo siento, digo, obviamente que están las organizaciones, los colectivos de mujeres, las compañeras politizadas, pero yo lo siento incluso como una marea silenciosa de mujeres que por ahí no están, como hay muchos hombres que no están encuadrados políticamente en algún espacio, pero que percibieron ahí, como le decía, misoginia, ¿no? Un candidato y un espacio, porque también los representantes, ¿no? Todos los entenados de Milei son, incluso hasta, son más misóginos que en él y transmiten permanentemente un odio y un desprecio a la mujer, que creo que se lo devolvió en votos, se lo devolvió votando las mujeres. Bueno, yo en realidad voy a decirte que creo que los argentinos y las argentinas, el resultado de las elecciones no es una casualidad. En realidad creo que menospreciar al pueblo, menospreciar a que la gente piensa, analiza, busca su bienestar, trata de ser feliz, aún en un mundo complicado y en un país, en una situación muy, pero muy complicada. ¿Usted cree, Aún diputada, así, que el voto, que este voto que se expresó en el triunfo de Massa es más racional de lo que por ahí los analistas o algunos espacios políticos creen, ¿no? Que la población evalúa y se informa más de lo que quizás puedan capturar las encuestas? yo creo que en realidad, por supuesto que evalúan y por supuesto entiende lo que puede ser perjudicial para ellos. A los trabajadores nos ha costado mucho conseguir los derechos que hemos conseguido. Y vos te dabas cuenta en sus discursos que era o la motosierra, Sí, sí. o reviento el Banco Central, Sí, o nunca aparece. despido a todos los ñoquis estatales. Ya Sí, lo vivimos de con hecho, diputada, Macri. no aparece, una de las cosas que los colegas detectaron es que en los discursos de Milei no aparece en ningún discurso, en ninguna intervención, incluso mediática, la palabra salario. No habla de salarios. Eh, No, y esto de destruir el Estado, cuando está Ujú. claro que es necesario un Estado presente, un Estado que atienda las cuestiones que van apareciendo con equilibrio, con responsabilidad.
los sectores más vulnerables, la posibilidad de dar lugar a un proyecto de país que genere producción, lo cual permita a través del valor agregado generar más puestos de trabajo. A mí me parece que, que, que tenemos que tener muy claro hacia dónde queremos ir los argentinos, qué es lo que estamos buscando los argentinos, porque no terminó ahora. Claro, Nosotros le ganamos, es cierto, le ganamos, se le ganó muy bien, se ganó en lugares que en la anterior se habían perdido. Sin embargo, los argentinos y las argentinas no tenemos que bajar los brazos porque del otro lado hay intereses económicos muy fuertes, muy grandes, que van a hacer lo posible y lo imposible para preservar todos sus privilegios. sí, Entonces, a mí me parece que hasta el 19 de noviembre, que termine la votación y que estén los resultados que, por supuesto, considero que van a ser favorables al presidente, siendo Massa presidente de nuestro país, bueno, aún así tenemos que estar hasta el último momento sí, sí. militando con instrumentos para explicarle a la gente por qué tenemos que elegir esto. Sí, se percibe eso en la conducta de masa, se percibe también en la población en general, ¿no? De que hay un Yo compromiso, creo que sí. hay un compromiso, ¿no? A propósito de pensar, ¿no? En un futuro gobierno peronista, una continuidad del peronismo en el poder, ¿cuál cree que usted van a ser los desafíos de un futuro gobierno de masa de cara a los trabajadores? Digo, la agenda de masa es amplia a partir de la consigna de unidad nacional, pasa por la seguridad, pasa también por la recuperación o por la afirmación de la soberanía, pasa por una negociación exitosa con el Fondo Monetario. ¿Y cuáles para usted los desafíos que va a tener que enfrentar Massa, teniendo en cuenta, diputada, que incluso con un triunfo y un triunfo rutilante, esa inconformidad democrática de la que habla Cristina está latente, ¿no? Incluso ganando, la sociedad va a estar expectante, quizás esos 100, famosos 100 días, mirándolo, ¿no? ¿Cuáles serían esos los desafíos de cara a los trabajadores y las trabajadoras de un gobierno de masa? Mira, a mí me parece que en las medidas que Massa como mi ministro ha tomado y como las propuestas que ha manifestado, claramente busca mejorar la situación de trabajadores y trabajadoras. Eh, por empezar, pensar en los trabajadores y trabajadoras que están aún trabajando, aún teniendo trabajo, están por debajo de la línea de pobreza. Pero además de esto, nosotros sabemos que tenemos un gran sector de la población de trabajadores y trabajadores que llamamos informales, que no tienen ni un registro, no tienen quien discuta por ellos una ampliación de derechos o una paritaria. Me parece que el proyecto económico de país planteado por Sergio, pero que tiene que llevarse a la realidad, es un proyecto de país que permita ir pasando estos trabajadores a un trabajo formal, con derechos, con paritarias, con elecciones que le permitan vivir dignamente y sobre todo con previsibilidad, que es importantísimo para el trabajador y la trabajadora, poder tener previsibilidad de lo que es su vida y de lo que puede ser su vida en adelante. Me parece que eh, este tema, como la capacitación y la formación de los trabajadores, nosotros vamos a estar frente a transformaciones profundas en el mundo del trabajo, con el avance de la tecnología, y esto también tiene que ser mirado en el caso de cuando se discute una paritaria. La paritaria no tiene que ser solamente una discusión de un salario o un porcentaje de salario. Son espacios y lugares donde se discuten los derechos, donde hay ampliación de derechos que se vuelve también en el bolsillo de los trabajadores. Y creo que fundamentalmente lo que se debe plantear en el próximo gobierno
desarrollarlo, llevarlo adelante, es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de distribución. No puede ser que siempre, por ejemplo, te lo digo con el avance de la tecnología, el avance de la tecnología parece estar solamente al servicio del capital. No Correcto. se vuelca en beneficio de trabajadores y trabajadoras. No, no, se ha visto en la Bien, pandemia, ¿no? Se ha visto en la pandemia donde no, bueno, brutalmente se tuvo que remotizar muchísimos trabajos y bueno, y los trabajadores y las trabajadoras no tenían ni la formación ni la tecnología al alcance, ni también los estudiantes de la tecnología al alcance de la mano para cumplir las tareas, ¿no? justamente. Me parece que justamente esa puja distributiva va a estar en el centro de la escena Muy para interesante. poder Ujú. devolverle a toda la población la, la tranquilidad, la confianza en la política, que es lo que nos dio Néstor, la confianza en la política como transformadora de la vida de la gente. Me parece que por ese camino vamos a andar, además de preocuparnos por la educación pública, la salud pública, un Estado fuerte, un Estado presente, un Estado que atienda las necesidades de todos, pero sobre todo de los que más necesitan. Bueno, Claudia, a propósito y cerrando, ¿no? Agradeciéndole, Claudia Ormachea, es diputada nacional, vicepresidenta de la Comisión de Trabajo en el Congreso Nacional, estaba en esta entrevista en la pelota sindical, no, no, la verdad que es un privilegio charlar con la diputada. Aprovechamos, ya que lo mencionó, el recordatorio, porque estamos grabando esta entrevista el 27 de octubre, un día como hoy se fue Néstor, para nosotros, para la generación de, no, yo tengo 39, mis compañeros tienen 38, 37, siempre decimos lo mismo, nuestro Perón fue Néstor Kirchner. Entendimos lo que era el peronismo con Néstor, como para después la generación que siguió, seguramente lo más parecido a Eva fue Cristina. Así que bueno, vale la mención de que ha sido y es alguien muy importante. No quiero ponerme en cabulero, con mi novio lo miramos, hay ciertas fotos, ciertos perfiles y sin duda una conducta política resiliente de enfrentar los problemas y salir para adelante, parecida a Massa, ¿eh? A veces nos hace acordar bastante en estos últimos días a Néstor y para bien, y nos pone muy contento eso. Diputada, Bueno, muchísimas gracias por su coherencia, por hablar con los medios populares gestionados por los trabajadores. Un saludo a la compañera Ailín, que es quien nos hizo el contacto para poder hablar con la diputada. Siempre reconocemos esto, ¿no? Nosotros difundimos esto y somos trabajadores, algunos estamos sindicalizados, somos delegados, otros no. Autogestionamos muchos medios de comunicación y bueno, que hablen con nosotros en ese sentido, porque somos medios populares y de los y las trabajadoras, es un acto político de coherencia y se lo agradecemos un montón para seguir creyendo en la política, diputada. fundamentalmente se lo debemos a Néstor. Yo digo que realmente se lo debemos a él. Fue una pérdida muy grande para nuestro país, pero creo que uno nunca debe olvidarse de sus orígenes, ni a quién representa, y sobre todo, como decía Néstor, no dejar nunca las convicciones afuera. En la puerta de la Casa Rosada. Diputada, ha Exacto. sido un privilegio y seguramente volveremos a hablar con usted, si Dios quiere, con novedades acerca del proyecto y otras realidades. Muchísimas gracias a ustedes.